Hace 8 días, en el tema Plan de Salvación de Dios, habíamos hablado primeramente sobre las cosas de la creación. Cómo se creó primero una cosa, luego otra, la creación espiritual, la material, la caída del hombre, el pecado, la caída de los ángeles primero, etc. Y nos habíamos quedado en el plan de salvación de Dios, que ya había sido creado el universo para que entonces ahí el hombre estuviera y para que Satanás pudiera demostrar si es que verdaderamente tenía razón en que podía gobernar mejor que Dios. Ya vimos cómo cayó el hombre y que al estar en pecado fue apartado de la presencia del Señor. Eso lo pueden ver en el primer video que tienen en pantalla en estos momentos. Ahora bien, vamos a ver en este día de hoy el plan de salvación, pero parte B, en su sección ¿por qué debía de morir Jesús? ¿Y por qué de la salvación? ¿Qué es y por qué se da? Entonces vamos a abundar un poquito sobre por qué debía de morir Jesús. Solamente repetiremos del tema anterior que Dios Todopoderoso ya sabía desde el principio de los tiempos y edades, o sea, desde que Él existe, el cual no tiene principio, desde que Él existe, ya Él sabía el plan de salvación. A Él nadie lo sorprendió porque Él lo sabe todo. Los que no lo sabían eran los ángeles, los humanos, etc. Pero Él ya lo sabía. Tan es así que por eso vimos este versículo con el que empezamos a leer esta prédica, en donde decía Apocalipsis 13:8, que dice: el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, degollado, inmolado, sacrificado, etc. Esto no solo que es una revelación profética, sino que también es el cumplimiento de una primera profecía. Porque ustedes recuerdan que en el libro de Génesis, el Señor sacrificó un cordero para cubrir las desnudeces de Adán y de Eva, y fue el primer sacrificio que hubo, fue la primera muerte física en este planeta, y fue la de un cordero. Eso era una profecía de Dios que estaba diciendo, en Génesis no lo dice, pero en Apocalipsis dice que es el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, o sea que fue un cordero. Y tenía que ser sacrificado un cordero para cubrir las inmundicias del pecado del hombre. Entonces, esto de Apocalipsis se puede referir a esa primera profecía de Génesis, que desde el principio del mundo fue sacrificado el cordero, porque ese cordero significaba el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero no solo significa eso, sino que también el Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo, ya estaba en espíritu sacrificándose por nosotros. Él desde la eternidad ya sabía que Él iba a hacerse carne y a morir. Él desde la eternidad ya se había ofrecido delante del Padre. Y cuando digo que Él sabía que iba a morir, me estoy refiriendo a su encarnación, a su cuerpo en carne. Porque Dios, siendo todopoderoso y eterno, nunca puede morir como Dios. Cuando decimos que el Señor murió por nosotros, nos referimos a su estatus de carne nada más. Pero en espíritu, Dios, el Hijo, ya sabía que un día moriría en carne para darse en propiciación por nuestros pecados. Ya se había ofrecido desde la eternidad al Padre como la ofrenda que salvaría a esa humanidad, a esa creación. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, ya había sido inmolado en términos espirituales. Y ya solo llegaría el día en que físicamente sería hecho ese suceso, cuando murió Jesús en la cruz por todos nosotros. Aunque no quedó muerto, resucitó y vive por los siglos de los siglos. ¿Amén? Bueno, entonces los hombres humanos son más privilegiados en cierto sentido, más privilegiados que los ángeles, en el sentido de que los ángeles no tienen opción a arrepentimiento. El hombre sí. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? ¿Por qué a los ángeles no les dio opción? Bueno, Dios es muy justo. Amén. Los ángeles no tenían ninguna excusa para rebelarse ante Dios. Ellos no tenían un cuerpo de carne que les pidiera necesidades fisiológicas. Ellos no tenían necesidad de cubrirse de un frío, porque no existe el frío en el cielo. El calor del fuego del Espíritu Santo de Dios lo llena todo. Él es la luz que lo llena todo en el cielo. Allá no hay frío, no hay hambre, no hay desnudez. Entonces, no tenían los ángeles un cuerpo imperfecto de carne que le orillaran o le tentaran a cometer alguna injusticia o algún pecado por hambre o por frío.
Y por lo tanto, no había excusa en ese sentido. Los ángeles vivían en la presencia directa de Dios. Hablaban con Él cara a cara. Los ángeles conocían misterios del reino espiritual de Dios. No tenían ni un cuerpo de carne, ni un tentador en un principio. Amén. Porque Lucifer, portador de luz, el querubín, no tuvo que ser tentado por nadie. Él pecó por su propia cuenta. Entonces, todos esos ángeles que vivían en la presencia misma de Dios, que no tenían que creer en Él por fe, sino que simplemente lo veían y sabían quién era Él, lo veían hacer maravillas ante sus ojos, lo veían crear más ángeles, lo veían crear el trono de Dios, no sé. Ellos veían el poder de Dios. Entonces no tenían excusa para haber pecado y rebeládose ante Dios. Sin embargo, el hombre, él sí fue puesto en la tierra, y aunque tenía primeramente al principio a Dios delante de él, el hombre de todas maneras decidió pecar, ¿sí? Pero el hombre sí fue tentado por un engañador, fue tentado por Satanás, fue engañado por un ángel caído. El hombre tenía un cuerpo con necesidades fisiológicas, un cuerpo imperfecto en sentido físico. En sentido espiritual, pues no, todo lo que Dios hace es perfecto. Pero si un hombre falla, no es porque Dios lo creó imperfecto, sino que tiene la facilidad, la elección y la capacidad de elegir entre hacer lo correcto y no, pero es su libertad. Entonces el hombre peca y estaba sujeto además a necesidades corporales. Aún después de pecar, el hombre seguía siendo un hombre con necesidades de comer, de dormir, y los ángeles no. Entonces Dios le quiso mostrar a los ángeles que esos seres humanos tan imperfectos y que no habían visto a Dios así cara a cara, sino que solamente oirían de Él y creerían por fe, aunque ya habrían caído en pecado y que ya habrían sido destituidos de la presencia literal de Dios, de estar frente a frente. No obstante eso, esos hombres un día, con todas esas incapacidades, servirían a Dios mucho mejor que los ángeles. ¿Y cuáles son esos hombres que servirían a Dios mucho mejor que los ángeles? Bueno, pues sus santos. Aquellos que un día, influidos y guiados por el Espíritu Santo, podrían mostrar amor a Dios simplemente por convicción. Y que esos santos hijos de Dios estarían dispuestos a dejarlo todo en esta tierra, a padecer necesidades, a padecer injusticias de otros hombres, por causa de simplemente servirle a Él por amor, por puritito amor, sin querer siquiera recibir nada a cambio. Aunque recibamos lo que Dios nos quiere dar, pero no le servimos para que nos dé, sino que queremos darle. Y sin haberlo visto allá arriba en el cielo así cara a cara, sino que solamente de oídas creímos en Él y nos entregamos. Dios también habría de darle una lección a esos ángeles en este sentido. Por eso es que a nosotros como hijos de Dios sí nos daría Dios la oportunidad de arrepentirnos y de tener acceso a un perdón de parte de Él y volver a echarle ganas con todo nuestro amor, porque nosotros estamos en un nivel abajo. Estamos actuando por fe sin verlo. Estamos actuando en un cuerpo que tiene muchas necesidades y que nos hace tropezar, como dice Romanos 8:7, porque no se sujeta este cuerpo, sino que el alma lo tiene que sujetar. Entonces Dios por eso nos concedió a nosotros el poder sí arrepentirnos en un momento dado, y a los ángeles pues no. De hecho dice la Escritura en 2 de Pedro 2:4, dice: porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al día del juicio. No los perdonó a ellos, los metió al Hades, al infierno, al Seol, pero no están ahí en los fuegos del Hades, sino en la parte más profunda del Tártaro, y que ahí está oscuro y son prisiones eternas hasta el día del gran juicio. Al único que dejó libre fue al ángel querubín caído, Satanás,
o bueno, Lucifer en ese tiempo, que ahora es Satanás, el adversario, ya no es más Lucifer o portador de luz, ahora es el adversario, y lo dejó libre porque tenía que demostrar Satanás que de veras podía gobernar un mundo o una creación y hacerlo perfecto como Dios lo hacía en el cielo y producir puro bien y pura cosa buena, y no lo ha hecho ni lo podrá hacer jamás. Y Dios también demostrarle a la creación espiritual, los ángeles, y a la creación de este mundo lo que produce el gobierno de Satanás y el pecado. Entonces Satanás tendría que hacer eso y está libre, pero todos los demás ángeles están amarrados y esperando el día del gran juicio, donde Satanás también será entregado al lago de fuego y azufre, destruido. Y bueno, también dice Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. De tal manera que los demonios que andan ahí, los espíritus inmundos, no son los ángeles. Otro día vamos a tocar ese tema, ahorita no atañe, pero no son los ángeles, es otro ejército que tiene Satanás, que tiene otro origen esos espíritus inmundos, pero no son los ángeles. Los ángeles están guardados en prisiones eternas, dice la Escritura. El único ángel caído libre es Satanás. Ahora, si la Biblia se refiere genéricamente como a Satanás y a sus ángeles, entendamos que es porque ángelos en el griego es mensajero. Incluso a los pastores de las iglesias se les llama ángeles en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia fulana y así, porque en términos generales es mensajero. De tal manera que un demonio, un espíritu inmundo, que es un mensajero de Satanás, se le puede llamar ángel de Satanás, ¿sí? Ángelos, por ser mensajero. Pero no es un ángel de Dios que fue caído y que por su pecado está acá y es ángel de Satanás. ¿Me están entendiendo la diferencia? Bien, entonces nadie se confunda. Los ángeles caídos están en prisiones eternas de oscuridad. Bueno, entonces, eso fue para que se evidenciara la obra de Satanás. Ahora bien, este plan de salvación de Dios, una vez que sucedió, que ya se creó el hombre y la creación, y que cayó el hombre en pecado, el hombre se entrega voluntariamente a Satanás para servirle. Esto lo tenemos en el video corto previo que ya hemos subido. Lo checan, por favor. Pero, sin embargo, ahorita debemos de repasar cómo fue que a Satanás le fue entregado los reinos de este mundo. No es que Dios le dijo: ten, yo te entrego al hombre, haz de él lo que tú quieras. Porque entonces Dios habría tenido la culpa de cómo nos va con el diablo, ¿no? Pero no fue así. Lo que pasa es que Dios simplemente en su justicia no obligó al hombre a estar con Dios, así como a los ángeles tampoco. Y por eso pecaron, porque tuvieron libre albedrío. Sino que Dios al hombre lo hizo perfecto, le dijo: yo estoy aquí contigo, te doy todo, solo mira, obedéceme en esto y en esto. Amén. No comas de este árbol ni de este árbol. Bueno, entonces el hombre desobedece y por su propia voluntad el hombre decide pecar. Cuando decide pecar el hombre, dijo el Señor Jesús en Juan 8:34, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y también en Romanos 6:16 dijo: ¿no sabían que si se someten a alguien como esclavos, al obedecerle, se vuelven esclavos de aquel al que están obedeciendo, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y entonces, esto, mis hermanos, lo dice Dios en la Biblia. No puede ser rechazado, no puede ser violado, no puede ser negado. Dios dice que la persona que se sujeta a algo o a alguien para obedecerle, fíjense que cuando dice se sujeta, está diciendo que voluntariamente se entrega. ¿Sí me entienden? Porque una cosa es ser sujeto uno por alguien y otra cosa es ser sometido.
Pasa igual en la sujeción de la mujer. En muchos lados, o en muchos hermanos dicen, ¿verdad, hermano, que la mujer debe de someterse? No, no debe de someterse, ni el varón debe de someterla, porque la mujer no es una bestia que hay que someter a golpes o con lazos. No, no se somete, sino que la mujer se sujeta solita al varón en obediencia a Dios, que así lo ordenó, solita. Entonces, igual en este pasaje, el Señor Jesús nos está diciendo que la persona que decide hacerle caso a cierto propósito, a cierta causa o a cierta persona, si voluntariamente le hace caso y hace lo que le están demandando de uno o de otro lado, la persona solita se está entregando, sujetándose en esclavitud. Está diciendo, yo obedeceré lo que tú me digas, soy tu esclavo, te obedezco. Dice ahí, sea del pecado para muerte, o sea, a Satanás, porque en Hebreos 2:14 dice que el que tenía el imperio de la muerte era Satanás, o ya sea también de la justicia para vida, que el que tiene el imperio de la justicia es Cristo y el que da vida es Cristo. Por eso también en otro pasaje que veremos más adelante dice que nosotros, en 1 Corintios 7:22, dice que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Y es verdad. Alguien diría, uy, pues salimos de una esclavitud para entrar a otra. Bueno, sí, pero resulta que el que es esclavo de Jesucristo, Jesucristo lo trata como a hijo y no como a esclavo. Pero el que se sujetó a él debe de querer sujetarse como esclavo. Y entonces Dios lo recibe como hijo y como amigo. Y lo trata dándole toda bendición. Le dice en Juan 15:7, venid a mí y os será dado si es que mi palabra permanece en ti. Y si tú permaneces en mí, pídeme lo que quieras y os será dado. Mira, te doy poder de esto y de lo otro. Mira que yo te concederé lo que tú necesitas, solamente busca mi reino. ¿Y quién no quiere un amo así? Amén. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que nos sujetamos nosotros en esclavitud a Cristo. En 1 Corintios 7:22, que dice, porque en el Señor fue llamado, siendo esclavo de Satanás y aún de los hombres, liberto o libertado es por el Señor. Asimismo dice, el que fue llamado siendo libre, y en este caso le estaba hablando también de esclavitud con los hombres, que dice que si eras esclavo no te dé cuidado, de todos modos eres hijo de Dios y no te dé cuidado, ¿no? Pero dice, el que en Cristo fue llamado siendo libre, que no era esclavo de nadie, dice ahí, de todos modos, esclavo es del Señor. Bueno, ahorita vamos a abundar más en eso, pero lo que yo quiero enfatizar es que la Escritura sí dice que eres esclavo del diablo si te pones a hacer pecado, porque estás haciendo la voluntad del diablo y te estás sujetando a él y le estás diciendo, yo soy tu hijo o tu esclavo. Lo dice el Señor Jesús. Pero si te entregas a Cristo para la justicia, eres esclavo de Jesucristo. Entonces se cumple el versículo donde el Señor Jesús dijo, el que se sujeta a alguien para obedecerle, sea de un lado o del otro, esclavo es de aquel al que se sujetó. Por lo tanto, no se puede negar que la Biblia nos afirma que la persona, a ver, díganme ustedes díganme, esclavitud del mundo. Cuando alguien es esclavo en el mundo, es esclavo de otra persona, ese esclavo, ¿de quién es propiedad? De la persona. De la persona. La persona lo puede vender, ¿sí? O lo puede prestar, pero es que es la propiedad de la persona. Eso era la esclavitud. Y ese esclavo no se podía ir porque le pertenece a ese amo. Y el amo lo trata como quiere. Hayamos muy buenos, hayamos muy malos, pero es su propiedad. Hablando en términos de esclavitud, ustedes saben que ha habido esclavitud en muchos tiempos antiguos, ¿no? Pero bueno, entonces, si el Señor dice que cuando alguien se sujeta al pecado, se vuelve esclavo de aquel al que se sujetó, sí o no está diciendo que al ser su esclavo es de su propiedad. Es de la propiedad del diablo cuando alguien se entregó a Satanás
por pecar. Por eso es que cuando el hombre decide pecar en un principio, en ese momento está entregando un reino a Satanás. No es Dios el que se lo está entregando. Dios simplemente lo permitió en justicia porque Él es justo. Dios dijo: mira, me siguen a mí, se sujetan a mí, son de mi reino y son míos. Pero voluntariamente se entregan a ti y se sujetan a ti, entonces son tuyos. Eso es justicia. De otra manera Dios diría: pues no me importa, y aunque pecó y se sujetó a ti, diablo, y aunque dice que quiere adorarte a ti, yo voy a decir: no, pues es que se venga conmigo y que me adore a fuerza. No, Dios no hace eso. Dios te da libertad. Entonces Dios de alguna manera lo permitió, y de alguna forma permisiva, de una manera permisiva, Dios sí le estaría entregando ese reino a Satanás, pero solo de manera permisiva, no activa. No es que dijo: ten, yo te lo entrego. No, solo permisivo. Pero el que realmente le entrega el reino de este mundo a Satanás fue el hombre al entregarse a él. Porque si el hombre no se entregase a Satanás, ningún hombre, ni Adán, ni Eva, ni nadie, ¿qué estaría o a quién estaría gobernando Satanás? ¿A quién? A nadie. ¿Cuáles serían sus súbditos y quiénes serían de su propiedad? Nadie. Pero si el hombre le dice: me sujeto a ti, sé tú mi amo, sé tú mi rey. Claro que no lo dijeron con palabras, pero la Biblia dice que con sus hechos, al pecar, se sujetaron a él, se sometieron a él. Entonces, cuando lo están haciendo, le dicen: tú eres nuestro rey, cuando pecan. Entonces ya implícitamente Satanás puede decir: yo te gobierno, estás bajo mi sujeción y propiedad. Y si este peca y este también, entonces todos esos están bajo el dominio y propiedad y gobierno de Satanás. ¿Qué dice también la Escritura? Hijitos míos, ahora somos hijos de Dios, pero el resto del mundo está todavía bajo el maligno. O sea, gobernado por el maligno, el resto del mundo. Pero nosotros ya somos hijos de Dios. A nosotros ya no nos gobierna el diablo. Nosotros ahora tenemos potestad sobre Satanás por el Espíritu Santo que Dios nos dio. Amén. Bueno, entonces, una vez que el hombre se entregó a Satanás y pasa a ser de su propiedad, como decíamos en el otro video, cuando el hombre peca suceden dos cosas. Uno, que ha ofendido a Dios al desobedecerle. ¿O acaso no es una ofensa que Eva haya hecho lo que Dios no le ordenó o le prohibió, pues? Entonces, ofende a Dios el hombre cuando peca. Y número dos, inmediatamente se está haciendo propiedad de Satanás solito, porque se entregó a él y se sujetó a él. Nada más. Por lo tanto, en la justicia de Dios, no puede Dios simplemente arrebatar la propiedad de Satanás, que ya se había establecido que voluntariamente quien se entregara a uno sería de uno y quien se entregara al otro sería del otro. Entonces Dios no puede robar porque Él no es ladrón. Entonces, cuando el hombre ha pecado, aun que el hombre se diera cuenta de su error y que se quisiera arrepentir delante de Dios, Dios, que es muy bueno y amplio en perdonar, pues sí, podría desde siempre perdonar. Ha podido y lo ha hecho, de hecho. Sí, podría y ha hecho, le ha perdonado al hombre sus pecados, aunque lo hace, no por eso podría llevárselos al cielo, porque esos tales, con esa única falta que tuvieran, o sus 1000 que tuvieran, o 100, ellos se han entregado a Satanás, son de su propiedad. Entonces, Satanás quizás, si esos varones fueran justos, los que un día pecaron, pero quieren amar a Dios y hacer su voluntad, bueno, entonces Dios les perdonaría sus pecados y Satanás seguiría siendo su dueño. Pero seguramente, aunque están en su reino, todavía esos hombres, en el reino de Satanás, Satanás ya no tendría mucha influencia sobre ellos, porque de alguna manera esos hombres justos, en su reino de Satanás, serían unos súbditos desobedientes a Satanás.
Como que Satanás quiere que hagan pecado y esos nomás no están pecando y pecando, aunque a veces llegan a pecar. ¿Me doy a entender? Entonces Satanás trata de hacerlos caer y tropezar, y a veces lo logra y a veces no. Pero esos hombres quieren amar a Dios, se han dado cuenta que han pecado, le piden perdón a Dios, y Dios sí los perdona, los perdonaría. En el video corto que ya subimos mencionamos cómo Jesús puede perdonar pecados desde siempre. El Hijo de Dios perdona pecados desde siempre. Y mencionábamos ahí que la pregunta interesante sería, si alguien se ha preguntado alguna vez, ¿por qué tuvo que morir Jesús? Si Él es Dios y es todopoderoso. Y bueno, muchos dicen, pues tuvo que morir para perdonarnos nuestros pecados. Pero no es eso, ¿verdad? Porque Jesús ya perdonaba pecados en carne, y lo podemos corroborar en la Biblia. Les decía, tus pecados te son perdonados. ¿Sí o no? Bien. También en Mateo 9:6, Lucas 5:24, etc. están las narraciones donde el Señor Jesús levanta a un paralítico y dice, el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados. Tus pecados te son perdonados, decía. Entonces, sí podía perdonar pecados. Pero en el video corto solo mencionamos que el Jesús de carne, cuando el Hijo de Dios se encarnó, ese Jesús de carne podía perdonar pecados. Pero ahora vayamos más atrás para ver si antes el Hijo de Dios de por sí ya podía perdonar pecados. Y tú mira algunos pasajes bíblicos que tú recuerdes, si es que acaso no Dios perdonó pecados de hombres, y verás que sí. Por ejemplo, tú conoces a David. David pecó, ¿sí? Y Dios le perdonó su pecado. Y luego pecó otra vez y le perdonó su pecado, aunque le dio su disciplina, porque Dios disciplina al hombre, ¿sí? Pero en 2 de Samuel 12:13 le dice, el Señor ya te ha perdonado tu pecado. Eso le dijo el profeta Natán, ya tranquilo, Dios te perdonó, pero te va a poner disciplina. Así en toda la Escritura vemos que Dios, el Hijo, con la complacencia del Padre, en todo el Antiguo Testamento, sí podía perdonar pecados. Entonces, ¿por qué si también le perdonó sus faltas que habría podido tener a Abraham, su amigo, así le llamaba Dios, Abraham mi amigo, ¿por qué si le había perdonado sus pecados y lo declaraba un hombre justo, o sea que le gustaba la justicia, por qué entonces nunca se lo llevó al cielo? Y cuando Jesús vino, dijo Juan 3:13, nadie subió al cielo jamás, solo el Hijo unigénito que descendió del cielo ha estado en el cielo, pero ningún hombre, hasta ese momento que Jesús estaba en carne, ningún hombre había subido al cielo jamás, dijo. Y luego nos lo corrobora en la narración de el rico y Lázaro, donde se ve claramente que el Señor nos muestra que en el Hades o infierno estaba dividido por una gran barranca, un hoyo, y se podían ver cara a cara de un lado al otro Abraham y el rico, el rico con Lázaro. Y Abraham le dijo, los de aquí no podemos pasar para allá ni los de allá para acá, ¿sí? O sea, se estaban viendo y estaban en el Hades. ¿Por qué Abraham, el amigo de Dios y hombre justo, el padre de la fe, no estaba en el cielo? Si Dios seguramente le perdonó sus pecados que haya hecho, porque era un hombre justo Abraham. Fíjense, uno de ellos fue haber tenido un hijo con quien Dios no le dijo que debía de tenerlo. Dijo así como que, bueno, pues vamos a ayudarle a Dios, ¿no? Y se fue ahí con Agar. En ese momento el padre de la fe, dudando de la promesa de Dios, queriéndole ayudar a Dios. Aún al padre de la fe le faltó fe algún día, ¿eh? Imagínate cómo estaremos nosotros a veces. No le faltó en el sentido de que Dios le iba a dar la tierra que le prometió, ¿sí? Y él sabía que de alguna u otra manera en esta vida o en la venidera Dios le iba a cumplir, y se mantuvo firme, pasando 20 años por el desierto. Y aunque cualquiera de nosotros después de un año o dos ya diríamos, ay, ¿cuál tierra? Ya di 20 vueltas al desierto y Dios no me da nada. 2 años, 5 años, 10 años, imagínate él, 20 años. Entonces Abraham en eso no flaqueó en la fe, pero en cuanto a lo de tener un hijo sí flaqueó un poquito. Y ahí eso es pecar contra Dios. Entonces, bueno, entre otras cosas que pudo haber hecho mal Abraham, Dios se las perdonó.
y siguió con él, le seguía hablando. O a David se las perdonó. ¿Y por qué no estaban arriba en el cielo? Bueno, porque la ofensa Dios la podía perdonar y la perdonaba, pero la paga de esas vidas tenía que cubrirse necesariamente con una vida, porque en la justicia de Dios, como lo vimos en el video corto, en Éxodo 21, 23 en adelante, en Levítico 24, 19 en adelante y en Deuteronomio 18 en adelante, todos esos pasajes dicen que al que hiciere daño, los jueces de Israel le pagarían ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, y si hubiere muerte, entonces vida por vida. Eso en la ley de Dios se tenía que cumplir y hacer, porque era justicia. Después de eso, ahora ya no aplica para nosotros, porque nosotros estamos bajo la gracia y ya no más bajo la ley de Moisés. De hecho, Jesús dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, en Mateo 5 en adelante. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, o sea, no te le opongas. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ese es el nuevo mandamiento en la gracia de Cristo. Y entonces, no obstante, en la ley de Moisés sí estaba esa orden, y era además una profecía, que nos estaba anunciando que para que haya justicia de Dios, se tiene que pagar la vida que se debe de un hombre pecador, por ejemplo, solo con otra vida. No se puede de otra manera. No se puede que se deba la vida de un hombre y se pague con un becerrito. Por eso es que los sacrificios de la ley de Moisés, dice, no podían quitar el pecado. ¿Se acuerdan que dice así en Hebreos? No podían quitar el pecado, porque eran solamente ordenanzas y abluciones, lavamientos, pero no quitaban el pecado. Porque no es posible que tú pagues la vida de un hombre con un becerro. No se puede. A ver, quítale el hijo a una señora o a unos padres y le dices, mire, me llevo a su hijo, pero le dejo un gato. Bueno, mire, 10 gatos, ¿va? 10 gatos. Pues no, ¿cómo crees? Bueno, mire, 100 perros. ¿Quién va a aceptar eso? Entonces, no se puede pagar más que vida por vida. Eso es justicia. Por eso es que la justicia de Dios es perfecta. Por eso se nos estaba anunciando que un día Jesús, el Hijo de Dios, pagaría la deuda de aquel hombre o de todos los hombres que se entregaron voluntariamente a Satanás para ser sus esclavos y ser de su propiedad, y que aunque quisieran librarse porque después les haya caído aquí el 20 en el cerebro y dijeran, no, ¿qué hice? Yo no me quiero ir al infierno. Señor, llévame contigo, perdóname, me arrepiento. Aunque se hubiera dado cuenta ese hombre de eso y se arrepintiera, Dios lo que podría hacer ahí sería lo que hizo con todos los varones antiguos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, cuando Jesús les dijo, bueno, te perdono. Eso es lo que podía hacer, perdonarles. Decirles, ya no estoy ofendido contigo, ya tu ofensa ya no te la tomo en cuenta, te perdono. Si me desobedeciste, te perdono. Ya, somos amigos. Eso podría decirles el Señor Jesús, igual que Abraham. Ya, somos amigos, igual que mi amigo Abraham. ¿Y entonces tu amigo Abraham lo llevaste al cielo? No, fíjate que no, está allá abajo en el Seol, en el seno de Abraham, esperando. Y así también, yo también te perdono y eres mi amigo ya, pero no te puedo llevar al cielo, igual que Abraham no pude, porque debes una deuda todavía, y yo no soy ladrón. Ve y págale al que le debes y vente conmigo. Pero todo hombre ahí tendría que decirle a Dios, Señor, lo que yo debo es mi vida. Ni modo que vaya y pague con mi vida, pues ya no regresaría yo. Alguien tiene que pagar con su vida por la mía. Y no puede ser un becerro, tiene que ser una vida humana, porque lo que se debe es una vida humana. Satanás ha adquirido una vida humana y un alma humana cuando alguien se entregó a él. Entonces, eso tendríamos en ese ejemplo que decirle al Señor, Señor, ya me perdonaste, pues ya llévame. Y él diría, no puedo. ¿Por qué? Paga lo que debes. Y uno diría, no puedo pagar, al menos que alguien pague por mí. Y ese es el punto medular de este plan de salvación de Dios.
Por eso estaba inmolado desde la fundación del mundo Jesús, el Hijo de Dios. Porque desde siempre Dios supo que solamente haciéndose carne humana y pagando con vida humana Él mismo, podría salvar al hombre humano y pagar por él, por su muerte y su condenación eterna, de que ya era propiedad de Satanás. En la esclavitud, un esclavo no se puede simplemente redimir o librar, sacarle de esa esclavitud dándole al dueño un perrito o un gatito. No se puede. Tiene que ser con otro esclavo. Cuando hacían cambio de esclavos, pagaban un esclavo por otro, una vida por otra vida. Entonces, así es la esclavitud del hombre con el pecado y con Satanás. Tenía que ser redimido. Por eso se usa ese término, redención, el redentor, porque literalmente Jesús tuvo que venir a libertarnos del amo malvado antiguo del cual éramos propiedad, pagando Él un precio con vida de Él, con sangre de Él, con sufrimiento de Él, para que fuéramos librados de esa potestad de Satanás y tuviéramos entonces libertad. Pero cuando un amo que viene por ahí, un extranjero, viene y le compra un esclavo a alguien, ese esclavo pasa a ser ahora de la propiedad del que lo compró. Sigue siendo esclavo, ¿estás de acuerdo? A menos que el que lo compró le dijera: ya te compré, yo no te quiero conmigo, eres libre, vete. Y entonces ahí verías al esclavo corriendo: vámonos, ya me dejaron libre. Ahí es libre, porque le dijeron: yo no te quiero, ya te rescaté y no te quiero. Y Jesús podría hacer eso si quisiera. Te podría libertar de Satanás si Él quisiera, o si tú quisieras nada más que te liberte y ya, pues te libertaría. Y que Él te dijera: yo no te quiero, ya te liberté, vete, eres libre. Y no faltaría entonces quien dijera también: uy, pues qué malo, me dijo que no me quiere. Pero cuando Él te dice: ya eres libre de Satanás, ahora eres mío, yo te quiero conmigo, que ahora me sirvas a mí, resulta que ahí también el cristiano ya no quiere. Ahí ya se ponen flojos, ya creen que ser de Cristo es solo decir: te acepto, Jesús, lo cual es hasta una blasfemia, porque Él es el que nos acepta a nosotros. Y dicen: ya soy cristiano porque llego y me congrego y me siento en la silla y ya. ¿Y qué haces para Cristo? Pues nada. ¿Pues qué, no eres de su propiedad? Ah, sí, pero entonces ¿por qué eres tibio y no trabajas para Dios? Ah, pues porque, pues no, pues yo ya acepté, ya soy salvo. No, señor, no es usted salvo. Es usted un esclavo desobediente, y todo esclavo desobediente tendrá su paga en fuego. Dice Mateo 25:30: todo siervo inútil tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El Señor Jesús dijo en Juan 15:2: todo siervo, atención, ¿todo qué? Todo siervo. Todo siervo. ¿Y por qué les llama siervos? Porque cuando eres de Cristo, eres esclavo de Jesucristo. Todo siervo que en mí, ya estando en mí, no da fruto, es cortado y echado en las tinieblas de afuera. Todo siervo inútil es cortado y echado fuera. Todo siervo inútil. ¿Todo siervo de quién? De Jesús. No está diciendo todo siervo de Satanás que sea hijo de Satanás. No, pues de hecho todo siervo de Satanás es un inútil, de hecho. Pero no está diciendo eso. Está diciendo: todo siervo mío de Jesús que no me dé fruto, que no trabaje para el amo, es desechado, porque es propiedad ahora de Jesucristo, es esclavo de Jesucristo, dice la Escritura. Si tú no quieres ser esclavo de Jesucristo y servirle con todo, tú puedes decirle a Jesús: yo no quiero, renuncio. Ya me libraste de Satanás y pagaste por mí, qué bueno. Ahora déjame ir libre, yo me voy por ahí. ¿Quieres? Puedes. Y no tendrías que trabajar para Cristo ni darle frutos, no te preocupes. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando el Señor ya te haya libertado de Satanás y tú dijeres: pero yo no te quiero servir a ti, Jesús, déjame libre y yo me voy? Ya pagaste, ¿no? Ya me voy. Bueno, que el Señor te deje libre. ¿Qué va a pasar allá adelantito? ¿Nunca vas a pecar ya más? Vas a pecar. Si los santos hombres de Dios en la Biblia, los profetas, apóstoles, pecaron, y sus pecados están narrados en la Biblia, de Pedro, de Pablo, de Abraham, de David, todos los hombres pecamos. No obstante tengamos el Espíritu Santo, a veces le fallamos a Dios. Bueno, y tú sin Espíritu Santo, ya te liberó Jesús y ya no eres esclavo de Satanás, pero no quieres ser esclavo ahora de Jesús,
tienes tu derecho. Dile a Jesús, yo renuncio a ti, déjame ir. Y bien, en ese momento todavía no eres de Satanás. Ya te libertó Jesús, no eres ni de Satanás ni de Jesús, te vas. Pero ten cuidado que no peques allá adelante con la mirada, con el oído, con la lengua, ¿sí? Que Santiago dice que ningún hombre puede domar la lengua, que todo momento está pecando con la lengua, con tus pasos, con tus omisiones, con tus sentimientos, tus pensamientos, tus acciones. Ten cuidado que no peques, porque en donde cometas un solo pecado otra vez, pasas a ser del diablo otra vez. Podrías decirle a Dios, yo no quiero ser tu esclavo, solo libértame del diablo y ya. Pero bueno, hay de ti, porque vuelves a ser propiedad de Satanás y ya no te va a volver a librar Dios. Por eso dice también la Escritura en Hebreos 6:2, que los que se vuelven a otro camino ya no hay más sacrificio para ellos, porque han blasfemado a Cristo y al Espíritu Santo que les había dado, y que solo les queda horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. En Hebreos 10:26 dice. Entonces, Dios es justo y el hombre es el que todo quiere torcerlo. Pero si no quieres ser esclavo de Jesús, es tu problema. Sin embargo, si dices, yo sí soy de Cristo, tu obligación es servir a Cristo como un siervo, y no inútil, sino como un esclavo útil, porque esclavo eres de Jesucristo. No hay dos formas de servir en el Evangelio, no hay dos formas de ser de Cristo. No hay que cristiano light, cristiano semidescremado y sin cafeína entero. No. Solo hay cristiano verdadero. Y esos son los únicos que se salvan. Tú pasas a ser propiedad de Cristo cuando te liberta del diablo. Y si no me crees, dice la Escritura, ya habíamos leído hace un rato, que decía en 1 Corintios 7:22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, pues liberto es del Señor. Pero asimismo el que fue llamado siendo libre y no era esclavo, ahora es esclavo de Cristo. Esclavo es de Cristo. Esclavo es de Cristo. Y luego dice en 1 Pedro 1:18, sabiéndote esto, que fuiste rescatado. ¿Fuiste qué? Rescatado como esclavo de tu vana manera de vivir, la cual aprendiste de tus padres, y fuiste rescatado no con cosas que se corrompen o se echan a perder, cosas corruptibles como oro o plata. No, Cristo no pagó con oro y plata, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Atención otra vez, desde antes de la fundación del mundo destinado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Un verso más que dice que desde antes de la fundación del mundo, y un verso más que te dice, tú no te perteneces, fuiste comprado por precio, y no de oro, sino cuerpo, vida y sangre de Jesús, del Hijo de Dios. Eso es lo que se pagó. Tú no te perteneces. Y si no crees que aquí dice que no te perteneces, entonces leemos también 1 Corintios 6, 19 y 20, que dice, ¿o ignoras que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, Espíritu el cual está en ti, el cual tienes de Dios, y que ustedes ya no son vuestros? Ustedes ya no se pertenecen, dice, ustedes ya no son de ustedes. ¿Lo ignoras? Dice, porque ustedes están ignorando que no son vuestros. Dice, porque ya han sido comprados por un precio. Así que glorifiquen entonces a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. ¿Me lo inventé o sí está en la Biblia? ¿Estoy leyendo Biblia o estoy leyendo un cuento por ahí? Es Biblia. ¿Y qué dice? Ustedes son de Dios, le pertenecen a Dios. Su cuerpo y su espíritu le pertenecen a Dios. No son de ustedes mismos. No se pertenecen. Fueron comprados con cuerpo y sangre de Cristo. No son de ustedes. Así que glorifíquenme a Dios. Como diciendo, así que póngase a trabajar inútiles. Es lo que dice el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesús dijo, Juan 15:2, no me das fruto, para afuera, juntamente con los hipócritas, donde es lloro y crujir de dientes. Siervo inútil, que estando ya en mí, así dijo, estando ya en mí,
Todo pámpano que estando ya en mí no me da fruto es cortado y echado al fuego. Ay, sí, pastor, pero fíjese, ahí dice pámpanos y dice también el pámpano y la vid. Es una parábola. No, Señor, discúlpeme. Jesús dijo: yo en esto soy la vid y ustedes son los pámpanos. Así que no nos hagamos tontos. No es una comparación sin sentido. Dijo claramente: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y si ustedes los pámpanos que están en mí, la vid, no me dan buen fruto, ya estando en mí, yo los corto y los echo fuera. Dijo ya estando en mí. No dijo los que quieren venir apenas, los que me andan buscando. No. Los que ya están en mí. Todo siervo inútil es echado fuera. Y esto no lo entiende el cristiano nunca. Siempre estamos hablando de la tibieza y siguen en tibieza todos. O la mayoría. Siguen pensando que ser de Cristo es como que una religiosidad donde repetiste una oración y ya. No es cierto, así no es. Tienes que entender que Cristo pagó con sangre por tu vida y le perteneces. ¿Quieres salvarte? Tienes que entregarte. Ahí es donde vamos a empezar a hablar más de lo que es ya salvación. Este tema ya lo terminamos, pero ¿qué es salvación entonces? Salvación, lo vamos a abundar más en el siguiente tema, pero aquí te adelanto tantito. Salvación es entregarse a Dios. No es aceptar, te acepto Jesús. Eso es una blasfemia. La Biblia dice, Él es el que nos acepta a nosotros, no nosotros a Él. Qué fácil es decir, pues te acepto, ya, pues vámonos al cielo. No, Señor. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Sí, amén. Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, dice en Santiago 2:19. Los demonios también reconocen que Jesús es el Señor. ¿Qué haces aquí contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conocemos, tú eres el Hijo de Dios. ¿No le dijeron así los demonios? ¿Y qué, ya se fueron al cielo los demonios? No, sino es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. No es decir, te acepto aquí, que en mi corazón que entres. No, eso es una poesía, eso no está en la Biblia. La Biblia dice que te entregas por siervo y como esclavo para hacer su voluntad. Y si no lo haces, no te salvas, porque eres siervo inútil echado al fuego. Entonces, aquí es donde ya me extendí yo, porque en el video corto solo decimos, Jesucristo por eso es que tenía que pagar, porque es vida por vida y tenía que librarte. Ahí solo decimos eso, pero esta es la parte de predicación en donde le decimos al cristiano, ¿ahora me entiendes? Sí, amén. Bueno, pues entonces ahora trabaja para Cristo, esfuérzate. Pero el cristiano no entiende, ni lee Biblia, ni ora, ni testifica en el culto, nada. ¿Qué frutos va a tener un cristiano que ni siquiera puede testificar en el culto las maravillas del Señor? Y eso, mis hermanos, están mal. Tienen que cuidarse, recomponer su camino, porque su vida espiritual no es así como el Señor la ordenó. Ya termino diciendo esto. En la prédica que sigue vamos a hablar bien del tema salvación entonces, aunque hoy ya lo están entendiendo un poco. Pero vamos a ver, hoy he dicho, salvación es esto que acabamos de decir, ¿ya pagó Cristo? Sí, pero no basta con eso. ¿Cómo que no basta? ¿La muerte de Cristo no basta, pastor? Bueno, basta para pagar todos los pecados del mundo, sí, para eso sí, basta. Pero para que alguien no vaya al infierno, no basta con que Jesús se haya sacrificado para que lo saque ya. No, porque si tú no te arrepientes, ¿acaso basta hasta ahí con que Jesús se haya sacrificado? Pues no, de todos modos te vas al infierno. Y eso que Cristo ya había pagado, pero tú no te arrepentiste. ¿Le bastó acaso a Judas que Jesús pagó? No, pero no es que el sacrificio de Cristo sea insuficiente. No, es que el hombre es insuficiente, torpe y tonto para salvarse. Cristo dice, ya está todo, aquí está, no falta nada, no me faltó nada, te falta a ti. ¿Qué me falta? Ven, toma esto que te doy, arrepiéntete, trabaja para mí. Y ahí es donde dicen, no, déjame, yo no quiero, la pienso, a ver si me entrego. Sí falta algo, pero no a Jesús, le falta al hombre que no se quiere arrepentir de verdad. Y vamos a hablar de ese tema propiamente, salvación, cómo es nacer de nuevo, de a de veras,
Y que tristemente le preguntas a un cristiano y todo cristiano te dice, pues es bautizarse. No, por favor, no. Eso no es nacer de nuevo. Tan fácil que fuera, vengan, métanse al agua y ya, ¿no? Pues al cielo. Espérame. No te metas. Primero, acepta a Jesús en tu corazón. Dilo, sí te acepto. Pues ya, métete. También, ¿sabes qué? Dile, entra en mi vida. ¿Ya repetiste conmigo? ¿Sí? Ya eres salvo. Porque ya nació de nuevo, porque dijo, acepto a Jesús y se metió al agua. Por favor, eso no es nacer de nuevo. Pero el cristiano que no lee Biblia no lo sabe. Y hay cristiano que día tras día que muere y va para abajo y para abajo, porque no se salvaron nunca, porque solamente fueron religiosos, que no amaban a Dios. Y lo que queremos aquí es que todos los que están oyendo esta predicación aprendan a amar a Dios con conocimiento de la palabra. Dice el apóstol Pablo de sus conciudadanos ahí en Romanos 10:2: yo doy testimonio de que algunos de mis conciudadanos tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. O sea, no saben ni por qué quieren servir a Dios, ni a qué Dios sirven. Están ahí en la tonta. Y así hay mucho cristiano. Algunos tienen un poquito de celo a Dios, pero no conforme a conocimiento de la palabra. Tienen un poco de ganas de servir a Dios, pero en realidad no lo aman porque no van a la Biblia a ver cómo se les sirve. Ahí está cómo se les sirve, ¿o no? Pero si no vas y solo estás esperando a que alguien te diga un día y tú ahí a ver, pastor, ¿cómo hay que servir a Dios? Pues entonces no amas a Dios. Vamos a ver en la siguiente predicación entonces qué es verdaderamente salvación y qué es verdaderamente nacer de nuevo. Y después de eso, bautismo. Y ya iremos avanzando. La intención es que muchos hermanos que no conocen la sana doctrina y quieren ir aprendiendo más, vamos a empezar a enseñarles desde cero, desde las cosas de abajito, para que vayan creciendo en la fe y se habitúen a la sana doctrina, de la cual muchos tienen hambre. Ayúdanos a compartir sana doctrina, compártela. Vamos a orar, hermanitos, para darle gracias a Dios de esta palabra.